Aquí tenemos las elecciones 2012, ya analizamos las elecciones del 2006, ¿qué pasó 6 años después? Vamos a ver algunas curiosidades que se dieron en esta elección, en este proceso electoral. Las elecciones fueron el 1 de julio del 2012, contendieron 7 partidos, 5 se fueron en coalición y los 2 restantes postulando cada quien a su propio candidato. Fueron 4 candidatos, al igual que en el 2018, nada más con la diferencia que aquí fueron 3 hombres y 1 mujer. Sí estuvo representado el género femenino en esta elección. Las edades de los candidatos. En primer lugar, Enrique Peña Nieto, quien tenía 45 años al día de la elección y ya en la toma de protesta del cargo, puesto que resultaría ser el ganador de esta elección, tendría los 46 años, ya que es del 20 de julio de 1966, va a dejar el cargo con 52 años. Enrique Peña Nieto era el candidato postulado por la coalición Compromiso por México, integrada por el PRI y el Partido Verde Ecologista. Tenemos también a Josefina Vázquez Mota, que tenía 51 años al día de la elección. Ella es del 20 de enero de 1961 y cabe mencionar que pasa a la historia por ser la primera candidata mujer postulada por el Partido Acción Nacional. Por su parte, Gabriel Cuadri de la Torre, nacido el 4 de agosto de 1954, tendría 57 años al día de la elección. Y finalmente, Andrés Manuel López Obrador, que ya sabemos que era su segunda contienda electoral por el cargo a la presidencia, contaba en ese entonces con 58 años de edad y de haber ganado hubiera protestado el cargo con 59 años, puesto que es del 13 de noviembre de 1953. Ahí están pues las edades. Esta imagen es de uno de los debates que se dio para ese proceso electoral. El consejero presidente del entonces todavía llamado Instituto Federal Electoral era Leonardo Valdés Zurita, que también pasa a la historia por ser, en este caso, el último consejero presidente de dicho instituto, ya que con el gobierno de Enrique Peña Nieto y a propuesta de él, se disolvería el Instituto Federal Electoral para dar paso al Instituto Nacional Electoral, que entró en funciones el 4 de abril del 2014. En el caso de Andrés Manuel López Obrador también estaba siendo postulado por una coalición llamada Movimiento Progresista, integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Ya aparece aquí el partido pues Movimiento Ciudadano apoyando la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Ya sabemos que 6 años después pues las cosas darían un vuelco, porque PRD y Movimiento Ciudadano se integran a otra coalición distinta en el 2018 junto con el PAN para apoyar la candidatura de Ricardo Anaya. Gabriel Cuadri de la Torre estaba siendo postulado por el partido Nueva Alianza. Algunas curiosidades de este procedimiento es que en 2012, dado que ustedes ya saben los resultados, quién ganó la elección, el golpe sería para el Partido Acción Nacional, que cae estrepitosamente del primer lugar que obtuvo en el 2006 al tercer lugar. Le pasaría similar a lo que le sucedió en el 2000 al PRI. Aquí están algunos de los lemas que utilizaron en su campaña los candidatos presidenciales. Ya habíamos mencionado en un video anterior que la campaña de Enrique Peña Nieto retomó, copió, o como ustedes lo quieran decir, la campaña de Gustavo Díaz Ordaz. Hay que recordar que Gustavo Díaz Ordaz fue presidente de México de 1964 a 1970 y no sé si los asesores de campaña de Enrique Peña Nieto o el propio Peña Nieto tuviera fascinación por este presidente, nunca lo ha mencionado, o admiración, y que copió su campaña en cuanto a los lemas que fueron utilizados. Pues estos fueron algunos de sus lemas: mi compromiso es contigo y con todo México, sé escuchar, sé comprometerme, sé cumplir, Enrique Peña Nieto. Y estos colores pues en la campaña presidencial de Díaz Ordaz se utilizaron. Por un México exitoso, me comprometo y cumplo. Esos fueron algunos de los lemas, por eso esta imagen donde parecía que quería emular a
Díaz Ordaz, al menos en su campaña, y para algunos posteriormente también incluso en su gobierno, de hecho desde que fue gobernador del Estado de México, con el uso de la fuerza pública que se llevó a cabo en San Salvador Atenco, recordando también que hizo lo mismo Díaz Ordaz en el 68. Aquí vemos también otro de sus lemas fue Peña sí cumple, que posteriormente el Partido Acción Nacional, y ya lo veremos en otro video, contraatacó esta campaña de Peña sí cumple con una serie de videos que ustedes recordarán de Peña no cumple, lo cual le afectó bastante en su campaña, pero no para beneficiar como lo esperaban a la candidata del Partido Acción Nacional, sino que el que empezó a subir en las encuestas fue Andrés Manuel López Obrador. Por eso se menciona que desde la cúspide del poder en México, es decir, desde la presidencia de la República, se ordenó parar esa contraofensiva del Partido Acción Nacional de que Peña no cumple. La coalición Movimiento Progresista, pues aquí ya había cambiado el lema de López Obrador, el cambio verdadero está en tus manos. Aquí recordando la campaña que en la actualidad está manteniendo la Coalición por México al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues si se fijan, ya en el 2012 lo había usado también esta coalición Movimiento Progresista, no en el nombre de Andrés Manuel o en sus siglas, sino en estas líneas, las 3 líneas que representan a cada uno de los partidos que integran la coalición Movimiento Progresista, la amarilla del PRD, la naranja de Movimiento Ciudadano y la roja del Partido del Trabajo. Josefina Vázquez Mota utilizó varios lemas, ya lo habíamos mencionado en un video previo, uno de ellos fue la jefa, ¿verdad? Que en su momento ya criticamos. Otro de los lemas fue Josefina diferente, y por ahí pues en un libro se menciona que fue idea de Roberto Gil Suart, miembro también del Partido Acción Nacional. El problema está en que no se supo decir diferente a qué. Se quiso hacer una separación del presidente en turno, es decir, de Felipe Calderón Hinojosa, que pertenecía a su propio partido, o diferente a qué, a quiénes. Eso fue lo que no se nos dijo en su momento en la campaña de Josefina. Y si se fijan también desde el vestuario, el peinado, muy austero, muy serio, y también en los debates que tuvimos oportunidad de ver en ese año 2012, pues Josefina no se veía sincera, se veía muy estudiada en sus frases, se veía incluso dura en sus posiciones en las que estaba frente a la cámara, lo cual le restó también, aparte de la mala campaña que tuvo, pues no le ayudó también su desempeño, tanto en los debates como en sus spots. Se dejó asesorar por personas que no le ayudaron en nada y pues fue el declive de caer hasta el 3er lugar. Gabriel Cuadri de la Torre, postulado por el partido Nueva Alianza, que ya sabemos que es una creación de el Baster Gordillo, pues aquí tenemos uno de los lemas que utilizó, la nueva alianza es contigo, intentando dar una imagen fresca del candidato. Ya lo veíamos que de hecho era tan solo un año menor que Andrés Manuel López Obrador, que era el candidato más longevo. Sin embargo, pues sí, su peinado, camisas de esa tonalidad azul, su piel blanca y el mismo color turquesa del partido que se utilizaba como fondo en esta imagen como lo vemos, y aquí la camisa azul cielo, y pues acá se retoma también, se hace una combinación con el color del cielo, ¿verdad? Le daba una imagen fresca, juvenil, que muchos no creíamos que tendría esa edad. La verdad yo pensaba que era más joven, me llevé un chasco al hacer la investigación correspondiente, pues no era tan joven en ese 2012, sino que ya tenía 57 años. Que aquí en el 2018 también en el proceso electoral pues dio una opinión hace algunos meses que pues causó controversia, causó risa, porque decía que él apoyaría al candidato que prohibiera el reggaetón en nuestro país. Ahí está pues Gabriel Cuadri de la Torre. ¿Cómo se distribuyeron los resultados electorales? Aquí los tenemos. Repito, la caída estrepitosa del Partido Acción Nacional. Se pintó de nuevo de verde
buena parte del país, un triunfo vuelto desde las cenizas. Por eso les comentaba en el video anterior, no den por muerto al PRI. Puede que le vaya muy mal en estas elecciones, pero va a seguir siendo un partido, va a seguir teniendo integrantes tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y va a aprovechar cualquier error del nuevo gobierno. Hay que tener cuidado con eso, con quienes están dando por muerto al PRI, porque no está muerto y puede volver con fuerza como lo hizo en el 2012. Aquí tenemos pues los resultados oficiales. Enrique Peña Nieto obtuvo el triunfo en 20 entidades federativas. En el segundo lugar, que fue para Andrés Manuel López Obrador, que repetiría, es otra de las cuestiones curiosas, repite en segundo lugar Andrés Manuel López Obrador. Recuerden que estamos hablando de resultados oficiales. Obtuvo 7 entidades federativas más el Distrito Federal, fueron para él. Y el desastre del Partido Acción Nacional, que tan solo obtuvo 4 entidades federativas con Josefina Vázquez Mota. Los resultados fueron los siguientes: 19.226.784 para el candidato de la coalición Compromiso por México, es decir, Enrique Peña Nieto, lo que representó el 38.21%. Andrés Manuel López Obrador obtuvo 15.896.999 votos, lo que representó el 31.59%. Es importante porque aquí en esta elección sí logró remontar a Andrés Manuel López Obrador, porque hubo un cierto momento en que iba en tercer lugar y quien aparecía como segundo lugar era Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional. Entonces, aparte de lo que les mencioné ahorita, de que esa serie de spot del Partido Acción Nacional, de que Peña no cumple, le afectaron mucho a Enrique Peña Nieto, empezó a bajar y a subir Andrés Manuel López Obrador, tan es así que empezó a subir y arrebasó a Josefina Vázquez Mota. Por eso desde la presidencia se ordenó que ya no se usaran esos spots en contra de Peña Nieto, porque no estaban favoreciendo a la candidata del PAN y estaban afectando al candidato del PRI. Por ahí no se les fuera a colar al primer lugar Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que el mismo Andrés Manuel López Obrador asume que esta elección sí efectivamente la perdió, pero la perdió por la serie de irregularidades que se dio, porque estaba un candidato presidencial que estaban postulando las 2 televisoras de nuestro país, sobre todo Televisa, que le habían fabricado una vida de ensueño, que estaba atractivo para el género femenino, que incluso lo habían casado con una actriz de mismo Televisa. Toda esa maquinación que se hizo, más aparte los apoyos de las tarjetas de Soriana y la compra de votos, que también el arreo, todo eso que todavía en ese 2012 le funcionó al PRI, que actualmente en el 2018 ya no le está funcionando. Entonces, López Obrador, a diferencia de las elecciones del 2006, acepta estos resultados, pero con esa cuestión diciendo que era imposible ganarle a un candidato que estaba siendo mediatizado, estaba siendo soportado por los principales medios de difusión para que ganara, que fue un producto de la televisora, más aparte todo el dinero, toda la burocracia a su favor, pues por eso se dieron estos resultados. Pero bueno, Josefina Vázquez Mota obtuvo 12.786.647 votos, lo que representó el 25.41%, y Gabriel Cuadri obtuvo 1.150.662 votos, lo que representó tan solo el 2.29%. Aquí sí, a diferencia del 2006, donde el hecho que participaran candidatos que no tenían posibilidades algunas, como en el caso del 2012 Gabriel Cuadri, pues no afectaría tanto el resultado de la elección, porque ni sumándole los votos de Gabriel Cuadri, ni sumándole los nulos ni los no registrados, se hubiera alcanzado al puntero, al triunfador, que resultó ser Enrique Peña Nieto. Votos por candidatos no registrados fueron 20.907, lo que representó el 0.04%, y votos nulos
fueron 1.241.154 votos, que representó el 2.47%. Hubo una votación en total de 50.323.153. Ahí está pues el mapa, cómo se pintó y los resultados. La Cámara de Diputados, cómo quedó, también, al igual que en el 2006, favoreció, puesto que el PRI, acuérdense que son 500 diputados, pues el PRI obtuvo 212, el Partido Verde 29. Ya en el caso de la coalición Movimiento Progresista, el PRD obtuvo 104 diputados, Movimiento Ciudadano 16 y el PT 15. El Partido Acción Nacional, también al igual que en el 2006, otra curiosidad, va solo a la elección, obtuvo 114 diputados y finalmente el Partido Nueva Alianza alcanzó 10 diputados. La Cámara de Senadores, que está integrada por 128, tuvo los siguientes resultados: 52 para el PRI, 9 senadores para el Partido Verde, 22 para el PRD, solo 1 para el Partido Movimiento Ciudadano, 5 para el Partido del Trabajo, 38 para el PAN y 1 para el Partido Nueva Alianza. Ahí están los resultados pues del Poder Legislativo, que también sería pues confirmado el triunfo de la coalición ganadora y del partido principal que lo integraba, que en este caso fue el PRI. Un triunfo del PRI tanto en la presidencia, que volvía a Los Pinos tras 2 sexenios, y también volvía con bombo y platillo con una buena cantidad de diputados y senadores. El PRI estaba presente de nuevo, para desgracia de México, y el resultado fue este presidente, Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos del 2012 al 2018. ¿Qué nos dejó su gobierno? Lógicamente después veremos y analizaremos que todos los presidentes tuvieron cosas buenas, positivas y negativas. Pero aquí tenemos su toma de posesión. Vean la mirada de Felipe Calderón, es muy diferente y es muy triste dejar el poder. A pesar de que él ingresó al poder revestido del fantasma del fraude que ya mencionábamos en otro video, para el 2012 pues esa era su cara, ese era su rostro de dejar la presidencia. Y por su parte, Enrique Peña Nieto protestando el cargo con la victoria en sus manos. ¿Qué nos dejó este gobierno? Los desaparecidos, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la famosa Casa Blanca, el mayor ejemplo de corrupción en este sexenio, y para finalizar, ya casi su sexenio, la estafa maestra. Y además, los desvíos de Bansefi, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, del dinero que se debió entregar a los damnificados de los sismos de septiembre del 2017, bueno, aprovechándose de esos desastres naturales y que se convierten en desgracias para mucha gente, desgraciadamente para la que menos tiene, en vez de destinar esos apoyos y esos recursos para ayudar un poco en la recuperación del patrimonio de esos damnificados, pues se desvió parte de ese dinero. Eso es pues lo que deja el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno, más no se nos olvide también el conjunto de gobernadores acusados y que tienen algunos procesos en su contra, procesos penales en su contra, uno en la cárcel, Javier Duarte, César Duarte prófugo, por solo mencionar a 2 de los varios gobernadores que al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto se mencionó que formaban parte de la nueva generación del PRI, ni tan nueva y con las mismas mañas. Y ahí están muchos de estos gobernadores acusados de delitos de corrupción, por eso es tan famosa esa fotografía, porque la mayoría de ellos desviaron recursos públicos y la mayoría de ellos son del PRI. No nos extrañemos pues porque el enojo de la sociedad, no nos extrañemos pues porque el PRI está a las puertas de sufrir la mayor derrota de su historia, incluso a lo mejor superando la del 2000 cuando pierde por primera vez la presidencia de la República. Sabemos que va a perder la presidencia de la República, puesto que su candidato está en tercer lugar y no levanta, por más que lo intenten, pero esto continuará. Ya veremos qué pasa en México
el próximo 1 de julio.